que vamos a dar hoy. La clase. Silencio. Hoy vamos a dar una enseñanza sobre algo que se está moviendo en Cuba en estos últimos tiempos. Esto no es nuevo en el mundo, pero ahora en Cuba está cogiendo fuerza. ¿Ya? Esto es una secta creada en Corea por un hombre llamado Ha Sang-hoon. ¿Ya? ¿Qué plantea la secta? Que Ha Sang-hoon, para que vayan entendiendo, es Cristo en su segunda venida. ¿Entendemos? Y después de esto, Ha Sang-hoon enseñó que como mismo Dios es Padre, Dios también es Madre. Entonces, el fundamento de esta secta es que hay un Dios Madre, que el mismo Dios tiene ambas cosas. Y ellos utilizan versos. Les voy a decir algo. Quien no está preparado, lo hace temblar. Yo lo invité aquí, compartimos, y el que no está preparado, lo hace temblar. Porque guardan Shabbat, guardan las fiestas, ¿ya? Engañoso. Tienen bastante conocimiento de todas las profecías y saben llevar su fundamento por la Biblia. No utilizan más nada que no sea la Biblia. Por eso digo que la Biblia tiene diferentes tipos de interpretación. Hay que hacer homilética y para eso hay que conocer. Por eso que yo insisto que hay que escribir y hay que estudiar. La Escritura dice que nuestro pueblo pereció por falta del conocimiento de Elohim. Amén. Y se fueron tras otros dioses. Y había un fundamento dividido. Uno creía que Dios era Baal y otros creían que Baal era Dios. O sea, habían dos fundamentos. Nada de esto es nuevo. Lo que siempre viene en cada siglo con algo diferente. Entonces, este fundador surge es una separación que tienen los testigos de Jehová, testigos renovados de Dios. Pero también se dice que este hombre pertenecía a una independencia. Ellos dicen que no, pero cuando tú buscas la historia sí. A una dependencia que también tenía que ver con toda la mezcla de la iglesia adventista. Y él pudo ver una manifestación y empezó a guardar la fiesta. Amén. Entonces, guardan Shabbat, guardan fiestas, conocen mejor que nosotros cómo se guardan las fiestas, para que tengan una idea. Conocen mejor, estudian hebreo, fundamentan en el hebreo. Entonces hay que estar bien preparado para darse cuenta de su error. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Entonces, esta secta se llama la secta, ellos se conocen en el mundo como la iglesia de Dios. ¿Ya? Como la iglesia de Dios. Pero su fundamento en estos momentos es la Dios Madre. Yeshua, para ellos, a Sang-hoon, Cristo a Sang-hoon, ¿ya? Vino a renovar, a dar un entendimiento de las escrituras. Ya él vino en su segunda venida en Corea. Y tienen un fundamento bíblico que te demuestran manipulando las escrituras que él tenía que venir por Corea. ¿Estamos entendiendo? Tienen tremendo fundamento. Enseñan con una bobería y acaban con la gente. No quiero ver la otra parte. ¿Ya? Entonces, ¿qué plantea Ha Sang-hoon? Que Dios es Padre, pero también es Madre. Entonces, hoy existe en Corea una figura mujer que es la que sigue dándole fuerza a este movimiento, y ella se ha autotitulado Dios Madre. Se le adora, usted lo busca en internet. Se le adora como la Dios Madre, que es la parte femenina de Dios, que si Dios, para que ustedes vean el tema de saber si Dios es Yeshua, si Yeshua es Dios. Como ellos dicen que Yeshua es Dios, ya en muchos movimientos aún de las raíces hebreas dicen que Yeshua es Dios. Dicen que si Dios se hizo carne en su parte humana, es decir, parte varonil, también Dios vino a mostrarse en su parte femenina. Y está representando esta mujer. Ahora, ¿por qué hay tanto fundamento en esto? Porque la Escritura dice que cuando viniera el Mesías,
todo se iba a restablecer de nuevo. Iban a estar las 12 tribus y iba a volver a ser Israel, ¿verdad? Amén. ¿Qué pasó? Que cuando este hombre empezó su ministerio con 30 años igual que Jesucristo. Y empezó a predicar, empezó a enseñar, a tener revelaciones, es decir, cuando fundó el movimiento empezó a tener 30 años, porque ya él tenía otro ministerio, ¿ya? En el 1948 es donde él fundamenta todo esto. ¿Qué pasó en el 1948? Por eso digo que hay que conocer la historia. En el 1948 se vuelve a establecer por las Naciones Unidas la nación de Israel. Entonces, cuando tú unificas una cosa con otra, está diciendo que él, como Cristo a San Juan, con todo lo que enseñó, vino y se unificó o se volvió a crear la nación de Israel. El Mesías, cuando venga, tiene que volver a establecer a Israel. ¿Entendemos? Entonces, esos son uno de los fundamentos que ellos utilizan. ¿Ya? ¿Por qué uno tiene que indagar? Yo lo invité porque ya yo me había preparado. Pero cuando empezó, bueno, él se fue una tarde de aquí. Era para aquí, era para allá, era para aquí, era para allá. Y le dije, no, tranquilo, tenés razón. No, va, sí, tranquilo. Amén. Porque tú tiras para allá, él tira para acá y nunca han entendido. ¿Por qué lo invité? Para entender su visión. Para enseñarle a ustedes. ¿Ya? Para que ustedes cuando escuchen por ahí, porque se está moviendo fuerte. Esta iglesia tiene no sé cuántas iglesias, miles de iglesias en 157 países de 190. Está creciendo fuerte. ¿Entendemos? Es una secta. Ahora, ¿por qué puse Primera de Juan capítulo 18? Dice la palabra así: el anticristo. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. ¿Entendemos? Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os escribo como a ignorantes, no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Yeshua, no a San Juan. ¿Entendemos? Amén. Este es anticristo, el que niega al Padre y niega al Hijo. Esto es una forma de negar al Padre. Se lo voy a explicar. Amén. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y Él en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. La promesa viene del Padre, la vida eterna. ¿Vieron? Os he escrito esto sobre lo que os engañan, pero la unción que vosotros recibís de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabed que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí el apóstol está diciendo, nos está enseñando algo. ¿Ya? Aquí el apóstol nos está enseñando algo que nosotros tenemos que entender. No basta conocer la palabra. Por eso Pablo dice, la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Y Juan está enseñando eso también aquí.
No basta conocer la palabra, porque ellos usan artimañas con la palabra. Y el que no es tan firme en la unción del santo, lo desarma. Le estoy diciendo que tienen mejor conocimiento de la fiesta que nosotros, que estamos aprendiendo. ¿Vamos entendiendo? En conocimiento, cuidado, que tienen un 90% fuerte. La décima parte, que es lo que ellos fomentan, es donde se le encuentra la debilidad. Pero para eso uno tiene que tener la unción del santo. No vale tener escritura. Es la unción. Es la unción. Amén. Amén. Él no dice, porque no dice el Señor así. Dice el apóstol así, en el verso 26. Os escribo esto sobre lo que los engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, ¿qué necesitamos? La unción del Santo. Gracias, Padre, por tu presencia aquí. Necesitamos la unción del Santo. No vale tener conocimiento. Pablo tuvo mucho conocimiento, pero mientras no se le fue revelado la unción, Pablo no pudo entender el movimiento que estaba surgiendo por el fundamento y la enseñanza del Mashiach. Amén. ¿Vamos entendiendo, familia? Entonces, esto es una secta que tiene tremenda fuerza, pero Dios ha permitido, la Escritura dice que en los últimos tiempos Dios le dio el poder de hacer señales y aún engañar a los escogidos. Esto es una manera de que Dios ha buscado para ver si nosotros permanecemos en Él. Amén. Amén. También la Escritura enseña que no podemos escucharlo. ¿Por qué yo quise escucharlo? Porque quería ver su fundamento, para buscar su debilidad y enseñársela a ustedes. Amén. Entonces, ¿dónde ellos se fundamentan? Y le voy a decir otra cosa. Cuando yo le dije eso, él empezó a buscar, porque porque a Sanjón, no Cristo, a Sanjón, antes de su muerte escribió de que la teoría de la Dios Madre era mentira. Pero esta mujer volvió a fundamentar. ¿Entendemos? Y hoy se adora en Corea. Esta mujer vive en Corea hoy. Y era Dios Madre para ellos. Ahora, ¿por qué dicen que hay una Dios Madre? Génesis capítulo 1, 28. Vamos allá. Yo tengo la suerte de que me la encontré. Dios lo permitió que me la encontrara. Amén. Génesis 1, 28. Vamos del 26 para agarrar el contexto. Dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que él se arrastra sobre la tierra. Dice el 27. Y creó Elohim al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. ¿Te acuerdas que una vez te hablé de eso? Que también lo vi, pero lo hablaba un judío. Que decía como que en sí lo había creado ya con los dos sexos, ¿no? Y que en sí lo que hizo fue como separarlo. Sí. Eso yo lo había dicho. Pero vamos a ver dónde ellos fundamentan esto. ¿Ya? Amén. Amén. Y lo bendijo Elohim y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugarla, señores. Pero el 27, que es lo que más nos interesa, dice que lo creó a su imagen y semejanza, lo creó como varón y hembra. ¿Entendemos? Y de ahí donde sacan el concepto que si fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios y nos creó varón y hembra, entonces Dios tiene una parte femenina y una parte masculina. ¿Verdad? Amén. Amén.
Fundamento fuerte. Fuertísimo. Ya, ahorita también ya eso sí. ¿Entendemos? Fundamento fuerte. Fundamento que el que no está fundamentado tiembla. ¿Vamos entendiendo? Por eso Dios creó así. Porque dice, y ahí dice, hagamos. Y como ellos interpretan que dice, hagamos, ¿verdad? Está hablando de plural. Amén. Amén. Entonces, a su lógica, ¿tiene o no tiene lógica? ¿Engaña o no engaña? Amén. El que no está firme se va. Y cuando ellos utilizan, que ahí dice Dios, y en hebreo es, cuando usted translitera eso, dice esto. Dios malo. Dios. ¿Entendemos? ¿Vamos entendiendo? Y cuando ellos utilizan Génesis 5, verso 2, dice que en Adán estaba Eva, y Eva es la madre de todos los seres vivientes. ¿Vamos entendiendo? ¿Por dónde ellos vienen? ¿Ya? Entonces, todo lo que Dios creó le hizo hembra y macho. Y Dios es madre y padre. ¿Vamos entendiendo? Se quedaron locos. Sí. Se quedaron locos, ¿verdad? Aquí lo que hay que estar firme y ni siquiera escucharlo. Amén. No Pero- darle oportunidad. Pero vamos entendiendo. No darle oportunidad. Amén. Amén. Vamos entendiendo. Yo eso yo lo había visto, pero él no decía que yo era mujer y hombre. Pero un judío, sí, yo lo había mencionado. ¿Te acuerdas que yo te comenté una vez Sí, sí. sobre eso? Que él decía eso mismo, como que Dios lo había hecho, como que ya como que los dos estaban juntos o algo así, que después lo que hizo fue separar eso. Sí, no, eso, a ver, eso es real. Pero ¿dónde está el problema? Que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra lo creo. Ellos se basan en el sexo de Dios, no se basan en el poder espiritual de Dios. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo? Ellos no se basan en el poder espiritual de Dios. Tranquilo, escuchen para acá, porque si no se van a enredar la vida. Ay, mamá. Esto tiene un fundamento y hay que desbaratarlo. Y está fuera. Amén. Entonces, ¿cómo se desbarata esto? Primero, Elohim, dioses. Estamos claros de eso. Pero significa todo el poder que tiene Elohim como Dios. Familia. Todo lo que representa Elohim. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo sigo desbaratando esto? ¿Cómo lo sigo desbaratando? Amén. Porque si Dios es madre y padre, Dios tiene que fecundarse a sí mismo. ¿Verdad? Necesita una mujer, necesita una diosa. No se ve la separación. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo? Amén. No se ve la separación. Nunca había Dios separarse. La escritura nunca me dice que Dios iba a manifestarse en mujer. Eso no está en la escritura en ningún lugar. Pero para eso yo tengo que conocer lo que dice la creación. Cómo Elohim creó. Amén. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas de noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y luego dijo Elohim, haya expansión por medio de las aguas, y separe las aguas. E hizo Elohim la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Llamó Elohim a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbranlas en lo seco. Fue así. Y llamó Elohim lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y Dios vio Elohim que era bueno.
Después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla, árbol de fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según la naturaleza, y el árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. ¿Entendemos? Y vio Elohim que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego, haya lumbreras en expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para estaciones para día y años, y sean por lumbreras en expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Fue así. E hizo Elohim, y ahí va. ¿Qué quiero que usted entienda? Que Elohim creó, ¿por qué? Por su palabra. Elohim no se fecundó a sí mismo. ¿Cómo yo puedo ver eso en mí, que soy un hombre? Los hombres somos creadores también, ¿verdad? Y damos vida también. Y de eso hoy tenemos la inteligencia artificial. Hoy la robótica se ha aumentado tanto que un hombre ha podido, ¿qué ha podido hacer este hombre? Crear un humanoide que piensa, que analiza. ¿Y a qué hizo el humanoide? A la imagen y la semejanza, no a la igualdad. No es lo mismo estar creado a una imagen y una semejanza que a la igualdad. ¿Vamos entendiendo? Entonces, para ser Elohim hay que estar creado de la misma sustancia de Elohim. Entonces, ¿por qué dice que varón y hembra a su imagen y semejanza? Porque Elohim en su estructura es como si diera a luz algo. ¿Vamos entendiendo? Pero ¿quién era esa luz? ¿Quién era esa luz? Yeshua. Para eso tenemos que ir a Juan capítulo 1. Amén. Oigan esto. En el principio era el verbo. Amén. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz a los hombres. ¿Vamos entendiendo? Vamos desbaratando esto. La luz en la tiniebla resplandece, y la tiniebla no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Elohim, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y a los suyos no le recibieron. Mas todo lo que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Oyeron? De su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua HaMashiach. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Qué significa esto? Que el que estaba en el Mashiach, en Elohim Padre, cuando dijo hagamos, no era la parte femenina de Dios. ¿Era quién? Yeshua. ¿Entendemos? Por eso que cuando Yeshua va delante del Padre, ya cuando le toca la crucifixión, Él dice, devuélveme la gloria que tuve contigo desde antes de la fundación del mundo. Entonces,
¿quién es la vasija? Que eso sí lo enseñamos nosotros. La vasija que es llenada por la fecundación del Padre es Yeshua. Es la que da la vida a los hombres. Jamás, jamás, jamás es una diosa mujer. Dios no es hombre. ¿Entendemos? Pero quien andaba, quien fueron creadas las cosas, ahí lo dice. En el principio era el verbo, la acción. Amén. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Claro, Dios manifiesta en su creación cómo Él hace las cosas. Pero ¿cómo lo hace? Tiene que crear varón y hembra. ¿Pero por qué creó varón y hembra? Para que se sigan reproduciendo. Para que se siguieran reproduciendo. ¿Entendemos? Y la Escritura dice que el único hijo, ¿quién es? Yeshua. Y si Yeshua es el único hijo, Yeshua tenía que ser hijo de ¿quién? De Dios De Madre. Dios Madre. Y Yeshua fue hijo de ¿quién? De una mujer. No de Dios Madre. ¿Por qué tiene que venir Yeshua de una mujer teniendo una Dios Madre? Así mismo. Eso me iba a decir. ¿Vamos entendiendo? Es que aquí hay misterio. Y ellos se aprovechan de ese misterio que aún no ha sido revelado. Porque nadie ha visto a Dios ni nadie conoce a Dios. Yeshua lo dio a conocer, pero no todo el mundo conoce las profundidades de Dios. Entonces, por tratar de seguir doctrinas de demonios y ver cosas más allá, es lo que pasa. Aquí es donde se enreda la gente. Es donde viene la confusión. La salvación, porque ellos dicen que si no se acepta a la Dios Madre, no hay salvación. ¿Por qué? Vamos a verlo ahora. Gálatas capítulo 4, verso 26. Amén. Mira, 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 mira. Tú, mira, aquí mira. Aquí yo le di, pero él quiso virar la torta. Son muy inteligentes. Este es tu cumpleaños. Este es tu cumpleaños. ¿Ven? Ay, madre. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo? Dice Gálatas, oiga, eso que utilizan. 26-28. Dice. Más la Jerusalén de arriba. Entonces ya ellos te van a decir cuál es la madre. Jerusalén. ¿Entendemos? Más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Amén. ¿Y cuál es la Jerusalén de arriba? Vamos a Apocalipsis, capítulo 21, verso 9. Amén. La nueva Jerusalén, ¿verdad? Amén. Dice, vino a mí entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ya no la mujer del papá, ahora la mujer del hijo. Pero bueno, como ellos dicen que el hijo es el padre, ellos, es lo mismo. ¿Entendemos? Amén. 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 Y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo. Esa parte ya no te lo leen. Ya, ellos nada más te leen 9. Amén. Ahora, pasan corriendo para el 22, verso 17. Amén. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, el que quiera tome agua de la vida gratuitamente. ¿Qué dicen ellos? Que quien da el agua de la vida es la madre. Amén. ¿Vamos entendiendo? Entonces, si tú no aceptas a Dios Madre,
no puede recibir agua de la vida. Ellos saben enfocarlo, ¿ya? Entonces hay que recibir a Dios Madre. Amén. ¿Vamos entendiendo? Porque ellos ya están caminando Santiago. Se van a topar en cualquier momento. Amén. Entonces hay que estar fundamentado, pero no en palabra, sino en espíritu. Amén. 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 Entonces, ¿quién es esta nueva Jerusalén? El apóstol Juan, por eso yo le digo a usted tiene que estar fundamentado en lo que dice Efesios 2:20. Tiene que enseñarme los apóstoles, tiene que enseñarme los profetas, tiene que enseñarme Yeshua. La escritura en ninguna parte de los apóstoles, en ninguna parte de los profetas dice que tenía que venir Dios como mujer. Eso no está escrito, es un invento que ellos se crearon de todas estas cosas, que le dan un fundamento, bien fuerte. ¿Entendemos? Amén. 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 Entonces, aquí la escritura nos dice que la madre es la que da el agua de la vida. Esa nueva Jerusalén descendió del cielo. Entonces, cuando van a Gálatas, dice, por eso le leí nada más que un pedacito para leerle ahora el otro. Dice el 25. Porque Agar es el monte de Sinaí. Bueno, vamos a leerlo desde el... Para no darle la enseñanza al revés. Dice, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto a sus hijos, está en esclavitud. ¿Ya? Pues está diciendo, la Jerusalén, la Israel que había antes, está en esclavitud. ¿Quién es la que va a dar vida? ¿A la Jerusalén que viene? ¿Ya entendemos? ¿Ve su lógica? Y es donde yo le digo que después él termina. Bueno, dice el verso 21, dice, decidme lo que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído de la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Esto es Pablo haciendo un fundamento, una alegoría de Abraham. ¿Por qué? Porque nosotros somos hijos de Abraham. Pero el mismo Pablo dice que no todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa. Amén. Entonces, cuando tú buscas la vida de Abraham, Abraham tuvo 2 esposas, Agar, la Jerusalén actual. ¿Entendemos? Pero el hijo de Agar era Ismael y no era el hijo de la promesa, por eso no podía heredar. Y entonces, ¿a qué se refería como la Jerusalén que es libre? La mujer de Abraham era libre. ¿Entendemos? Porque Agar era su esclava. Ella no era la esclava de Agar. Entonces era libre. Entonces, ¿a quién se le dio la promesa? A la descendencia de esta mujer que era libre. Entonces vamos a explicarlo ahora. Amén. Entonces, esta mujer da hijo para esclavitud. ¿Vamos entendiendo? Y ahí donde le digo, y ahí donde la escritura dice, y esto es una alegoría. Una alegoría es una forma de explicar algo. Pero ¿por qué Agar da hijo para esclavitud? ¿Y por qué es la Jerusalén actual? Y es donde yo le dije, está hablando de un tipo de condición de cada uno de los hijos. Por eso Pablo dice que no todos los descendientes de Abraham son hijos de la promesa. ¿Por qué? Porque la Jerusalén actual, cuando Pablo escribe esto, uno tiene que ir en su concepto de Gálatas. Yo no voy a enseñar todo el libro de Gálatas, ¿vieron? En su concepto de Gálatas, ahí el concepto fundamental, ¿cuál es? No es que tenga una madre, sino ¿cuál era? De que Pablo le estaba diciendo a los Gálatas que él le había mostrado el evangelio de verdad y sin embargo ellos se habían introducido, o judíos que habían creído y estaban mostrando ¿cuál? El evangelio antiguo, ¿cuál? El que estaba lleno de tradiciones. Cuando usted va a Ezequiel capítulo 20 dice que Dios le dio una ley que no era buena. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron adorar ni vivir el pacto de la ley que se le dio en el Sinaí. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le dio una ley que no era buena, pues la ley de los hombres, la que está llena de tradiciones. Entonces, le está diciendo que la Jerusalén de ese tiempo, Israel de ese tiempo, aún estaba en ¿qué? En esclavitud. ¿Pero qué es lo que es la esclavitud? ¿Amén? ¿Qué es la esclavitud? ¿Qué es lo que tenemos que conocer? ¿Amén? La esclavitud
¿Qué es la esclavitud según lo que Pablo está enseñando? La ley de los hombres. La ley de los hombres. Ay, mi madre. ¿Por qué Agar es libre? Porque Agar, fíjate que ahí te dice, representa los dos pactos. El pacto antiguo que los hombres violaron y el pacto nuevo que viene. Pero ahora, ¿cómo yo entiendo todo esto? Yo tengo que correrme a Gálatas capítulo 3, verso 16. Amén. Amén. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién hicieron la promesa? A Abraham. ¿Ya? Y a su simiente. No dice a las simientes. ¿Ya? Como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. ¿Qué significa esto? Que no todos los que descienden de Abraham tienen la promesa, sino todos aquellos que han sido engendrados en la simiente de la promesa. ¿Quién? De Cristo. Por eso que Juan 1 te está diciendo que él es que da la vida, no la Madre Dios. Ahora, pero por esta Jerusalén desciende de arriba, del cielo. Yo lo enseño aquí. ¿Dónde está el cielo? En el corazón de los hombres. La palabra dice, la palabra no está lejos. Está aquí y está aquí. Entonces, está hablando de la condición pecaminosa del hombre. Quien es descendiente de Israel por Abraham, pero mantiene doctrinas de hombre, ese no es hijo de la promesa, es hijo de esclavitud, porque el pecado es quien nos esclaviza. O sea, tenemos que entender el contexto. Pero quien acepta el Mashiach y vive como el Mashiach, entonces es parte de ¿qué? De la promesa. ¿Vamos entendiendo? Ya hay miles de versos que te lo demuestran, miles. Amén. Pero sin embargo, esta esposa ya está aquí ya, según dice ella, y está esperando que vuelva a venir de nuevo Cristo a San Juan para casarse con ella. ¿Vamos entendiendo? Pero ¿cómo nosotros derribamos esto? Para eso tenemos que ir a Hechos. Todavía no hemos terminado aquí. A Hechos capítulo 1. Amén. Para que usted vea que usted tiene que manejar la escritura, pero tiene que estar lleno de espíritu. Dice la ascensión. Dice, entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? Los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibid poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda tierra, en toda Samaria. Y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que salieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, amén, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ya, Yeshua, que ha sido tomado de vosotros del cielo, así vendrá como lo habéis visto en el cielo. Entonces, en su segunda venida, ¿cómo va a venir? Como mismo fue llevado, vendrá, lo veremos. Por eso la escritura dice, han salido falsos cristos. Cuando te diga, como dice Mateo capítulo 24, amén. 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 Verso 29 dice así. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. ¿Vieron? Y la luna no dará más su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube del cielo, con gran poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde los extremos del cielo hasta el otro. Desde la higuera aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora no lo sabe nadie. Entonces yo no te puedo demostrar que Cristo en San Juan, que vino en el año 1948. El día ni la hora no lo sabe nadie. Amén. Ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. En otra palabra, nadie va a saber que viene el Mashiach hasta que no se manifieste con esas señales. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. Amén. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán en el campo y ahí te va explicando. Amén. Entonces, hay señales que están escritas. Pero cuando el Mashiach vino en cuerpo glorificado. Le mostró las heridas a sus discípulos. Juan pudo ver sus heridas. Pregunten a los seguidores de esta doctrina si cuando Cristo a San Juan vino con las heridas, vino con esas señales. Toda la tierra lo vio. Eso es invento del diablo. Es un anticristo. Por eso la escritura también te dice, cuando diga Cristo vino, es Él aquí, Él allí, no le creáis. Porque tienen que acontecer todas estas cositas. Amén. Así se le derriba la doctrina a ellos. Que claro, ellos en su fundamento no van a dar su brazo a torcer. Amén. Pero la enseñanza de esto es que no podemos pensar que porque conocemos palabra vamos a ganar. No es la palabra, es la unción del Santo Espíritu. Amén. Entonces, ellos te dicen que esta Apocalipsis, que esta Jerusalén es la madre convertida en ciudad, ya, pero no te leen que tiene muros. Te dicen que no es la tierra. Entonces, cuando uno estudia profecía, porque ellos también saben profecía, para virártela. Cuando uno estudia profecía y uno se corre, es decir, esta Jerusalén era actual, yo la desechó, tiene una Jerusalén nueva que es su Dios madre, ¿verdad? ¿Entendemos? Cuando uno analiza la profecía de Apocalipsis, ¿ya? Dice 21, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Amén. 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 ¿Vamos entendiendo? ¿Dónde dice eso? Isaías capítulo 65, verso 17. ¿Qué significa que creó cielo nuevo, tierra nueva? Es que en la palabra, en mi teoría, que la palabra tiene una cosa que se llama so. Hay nuevo cuerpo, nueva conciencia. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. 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 Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa ataviada para su marido. ¿Ya? Amén. 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 Todo lo que dice aquí, cuando usted lee todo lo que dice aquí y todo lo que dice aquí en el 21, en el 22, cuando usted va y busca Isaías capítulo 60. Amén. ¿Quién es esposa? Por eso tenemos que ser fuertes en lo que nosotros estamos aprendiendo, porque estamos estudiando la raíz hebrea. Porque a Jerusalén, a Israel, a esa Jerusalén actual, la que dice Pablo, la que estaba en pecado, que por eso que ella está en pecado y crea el hijo de esclavitud, se le dio carta de divorcio, pero a la misma se le iba a ¿qué? Donde se le dijo, ya no eres pueblo, serás mi pueblo. Donde se le dio carta de divorcio, se iba a renovar el pacto con la misma Jerusalén. Pero está hablando de una ciudad. Una mujer. La escritura nos enseña que
en la escritura enseña que yo puedo decir, yo soy hijo de esta ciudad. Por eso es mi madre. Esta ciudad es mi madre. O sea, la Nueva Jerusalén es mi madre. Pero no es Dios. ¿Van entendiendo? Amén. Isaías 60. Isaías 60. Dice Isaías 60 así. Por eso hay que conocer profecía y entenderla bien. La futura gloria de Sión. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Es lo mismo que dice 19, 20, 21 y 22. Y la gloria de Yahweh ha nacido sobre ti. ¿Por qué una nueva Jerusalén? ¿Por qué iba a brillar? Porque la gloria de Yahweh había nacido sobre ella. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y la oscuridad de las naciones. Mas sobre ti amanecerá Yahweh y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Todo eso lo dice ahí 20, 21 y 22. Del 19 que es donde sale. Amén. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado. Vinieron de Apocalipsis 20 y 21, de esa nueva Jerusalén. Amén. Amén. Dice, nos quedamos en el 10. Dice, y extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán. Porque en mi ira te castigué, mas en mi buena voluntad tendré de ti misericordia. En mi ira la castigó. ¿Entiendes? Era Jerusalén actual, la que Pablo estaba hablando. ¿Y después qué hizo? En mi ira te castigué. ¿Y después qué dice? ¿Usted no está leyendo conmigo? Más en mi buena voluntad ¿Qué hizo? tendré de ti misericordia. Amén. Dice el 11. Tus puertas estarán de continuo abiertas. No se cerrarán de día ni de noche, para que sean traídas las riquezas de las naciones, conducidos a ti sus reyes. Porque la nación o reino que no te sirviere perecerá y todo será asolado. La gloria del Líbano vendrá a ti, cipres, pinos y bojes, juntamente para decorar el lugar de mi santuario. Y yo honraré el lugar de mis pies. Y vendrán a ti los humillados, los hijos de todos los que afligieron, y la pisada de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían. Y te llamarán ciudad de Yahweh, Sión del Santo de Israel. Por eso que viene del cielo, por eso que es la ciudad santa. Amén. En vez de estar abandonada y aborrecida, tanto que nadie pasa por ti, haré que seas una gloria eterna, el gozo de todos los siglos, y mamarás la leche de las naciones, el pecho de los reyes mamarás, y conocerás que yo, Yahweh, soy el Salvador tuyo, y Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. En vez de bronce traeré oro, pues ahora la ciudad va a estar, su piso va a ser de oro. Amén. Y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras hierro. Y pondré paz por tus tributos y justicia por tus opresores. Nunca más oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento. Todo eso lo que dice Apocalipsis 20, 21, 22. En tu territorio, sino que a tus muros llamarán salvación y a tus puertas alabanza. Oigan lo que dice. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Yahweh te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni se menguará la luna, porque Yahweh te será por luz perpetua, y por los días de tu luto serán acabados, y tu pueblo todos ellos serán justos. Hablamos de la luna y del sol, ¿verdad? ¿Qué vio Juan? Lo mismo que había visto el profeta. Amén. 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 Dice 21-23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Elohim la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sabido salva a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas. ¿Y entonces quién era el hombre? El Cordero. El Cordero. Entonces, lo que dice Isaías 60 no es lo mismo que está diciendo Juan en Apocalipsis 21, 22. Lo mismo. La enseñanza siempre ha sido que Israel iba a ser la esposa toda una vida. Israel, porque cayó en cautiverio, porque ¿qué hizo? Violó los mandamientos. Eso fue lo que la convirtió en la esclava. Pero donde fuiste desposada, yo te voy a volver a ser esposa. Donde se te dio carta de divorcio, volverá. Donde se dijo no eres pueblo, volverás a ser pueblo.
Entonces, no es esta Apocalipsis, no es una Dios madre, es la santa ciudad con la gloria de Dios ahí. Entonces, todo lo que dice Isaías 60 es lo que dice aquí. Y usted sigue leyendo 61 y 62 y todo eso me habla de esta Apocalipsis que está hablando Juan. No me está hablando de que Dios tiene una parte femenina y que es una Dios madre y que hay que adorarla. Y todos los profetas te demuestran eso. Claro, ellos conocen profecía y saben cómo virarte la profecía. Por eso tenemos que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu. No basta con conocer. Por eso que el pueblo necesita estar de rodillas. El pueblo necesita estar buscando continuamente. ¿Vamos entendiendo? Porque a quien tú no puedes engañar es al Espíritu. ¿Y por qué aquí dice? Porque aquí dice en Apocalipsis 22, esa agua de la vida que va a dar es la palabra. Es la misma agua que Yeshua le dijo, si conociera quién tiene el don del agua de la vida. ¿Quién es? El Cordero. Y los profetas dicen, de ti Jerusalén saldrá agua como manantiales, río limpio. Está hablando de eso, palabra. No, pero aquí ustedes dicen, muchos dicen que la esposa es la iglesia. Si es la iglesia. Efesios capítulo 5. Amén. ¿Somos creyentes? No. Someteos los unos a los otros. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de los hijos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada estén sujetas a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en él en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Es lo mismo que dice aquí. La venida de Cristo está cerca. Y me dijo, verso 22, en el capítulo 22, verso 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor de los Espíritus, profeta, ha enviado a un ángel para mostrar a los siervos las cosas que van a suceder pronto. Aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, el que oyó, vio y estas cosas, y después de esto hube oído y visto, y me postré para adorar los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selle la palabra de este libro. Bienaventurados los que lavan oye. Y aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, el verso 2, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan su ropa, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios. Jesús ha enviado a su ángel, que dio testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la tercera resplandeciente de la mañana. El Espíritu y la esposa dice, ven. Y el que dice, oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome el agua de la vida gratuitamente. ¿Qué agua? La santificación, la palabra. Yo testifico a todo aquel que oye esta palabra y la profecía. Y ahí ellos se van a meter en un problema. Amén. Si alguno quitara la palabra de este libro y esta profecía, Dios quitará de su parte el libro de la vida y la santa ciudad y las cosas que están escritas en el libro de testimonio. Amén. Pero en el capítulo 21 dice, cielo, nueva y tierra nueva, dice, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que será aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos y serán su pueblo, y él mismo será con ellos. Pero cuando dice que la esposa, que es el verso que estoy buscando, la boda del Cordero, que la esposa está vestida de lino fino. Amén. Que dice que ese lino fino son amén. Que ese lino fino no es más que la pureza de los santos. Búsquenlo por ahí que eso está. Amén. 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 Para un día.
Tienes que aprender vamos a leer del verso 5, 19 verso 5. Apocalipsis 19 verso 5. Dice, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado a la boda del Cordero, y su esposa se ha preparado, y ella será concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Por qué? Porque ella es la ciudad que va a albergar a ¿quién? A los santos. Entonces, ¿cómo yo alcanzo la vida eterna? Por Yeshua. ¿Entendemos? Por eso, ¿quién anda en esclavitud? Lo que no guarda los mandamientos. La condición de esa Jerusalén actual. ¿Entendemos? Por eso no son hijos de la promesa. Los hijos de la promesa, ¿quién son? Los que aguardan el testimonio de Yeshua y cumplen los mandamientos de Elohim. Para ellos, ¿cuál es la promesa? La promesa de la resurrección entre los muertos. Amén. Con cuerpo glorificado, cuerpo nuevo. Y entonces es donde hay que preguntarle a esta gente. Bueno, si a Sanjón es Cristo, ¿por qué no vino con cuerpo glorificado? ¿Por qué no cumple todas estas señales? Y aquí es donde se desmiente toda esta falsedad. Amén. Amén. ¿Vamos entendiendo? Amén. 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 Pero necesitamos tener ¿qué? El Espíritu. Porque el Espíritu, ¿qué dice? ¿Qué hace el Espíritu? Cuando tú te en debate, a veces está nublado porque hay un campo. Pero el Espíritu empieza a recordarte todo. Para que tú no caigas en la doctrina del error. Porque la Escritura dice, ¿tú sabes lo que dice la Escritura? Que con esta, dice, en los últimos tiempos se enseñarán doctrinas de demonios. Que aún a los escogidos lo van a engañar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar preparados qué? En palabras, pero en el espíritu fundamentalmente. La mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Amén. Dios maldiga, así lo pongo así. Dios maldiga a esa comunidad desde arriba hasta abajo. Que maldiga a esa diosa madre que hoy es una mujer que están adorando en ese lugar. Y a todos sus seguidores por falsos profetas, que si no se arrepienten en tiempo, para ellos está destinado el libro de la muerte y está destinado ¿qué cosa? El Hades. Amén. Dios no manda adorar hombre. ¿Entendemos? Amén. Amén. Entonces ya usted tiene una cierta preparación de lo que estamos viendo. Los profetas hablan claro. Isaías habla claro. Ezequiel habla claro. Que es una restauración de Israel, de la ciudad. Amén. Y eso que habla de que la Jerusalén de arriba significa que es una Jerusalén que viene como transformada. Por eso la Escritura dice que Él nos recibirá ¿dónde? En los cielos y seremos como transformados. ¿Vamos entendiendo? Porque esta ciudad es santa y desciende del cielo. Porque nosotros representamos parte de esta ciudad. Y seremos nosotros como transformados los cielos. Y es lo que se llama la resurrección entre los muertos. Es lo que nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Donde dice que este cuerpo corruptible tiene que vestirse de un cuerpo incorruptible. Así fue como vino el Mashiach. Por eso que cuando el Mashiach se va, él le dice a los discípulos, tranquilo, voy a un lugar donde ustedes no pueden ir, pero voy a preparar morada para ustedes. ¿Cuál es la morada? Un cuerpo santo. Por esto que esta ciudad tiene que descender del cielo. Porque esta ciudad no es más que la condición que cada hombre empieza a tener en la transformación, en lo que han lavado su sangre, su vestidura en el Cordero. El único que da salvación es el Cordero. El único que andó con el Padre cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, fue el Cordero. La imagen y la semejanza es la forma de andar como Dios anduvo. Varón y hembra no creo, claro, porque Dios crea. ¿Y a quién Dios le estableció para que creara? A Eva. Pero estar a imagen y semejanza no quiere decir que somos iguales a Elohim. ¿Entendemos? Por eso esa doctrina se rompe. Pero una doctrina del error que tiene a muchos vuelto locos. Amén. Lo que usted tiene que hacer es prepararse en lo que yo le he dado, orar al Espíritu, para cuando usted lo vaya a confrontar, usted sepa cómo hablar. Y si quiere, ni hable con ellos. ¿Entendemos? Porque la Escritura dice que a esa gente no se le presta. ¿Ustedes son de qué denominación? Se llaman
iglesia de Dios. Dios manda. Y tienen una Dios madre. Dicen que Dios es hombre y Dios es madre. Y esa Dios madre ya está en la tierra, en Corea. Corea del Sur. ¿Entendemos? Pero su creador, Asanjón, desmintió en un libro. Yo voy a descargar el libro, tengo el nombre del libro. Desmintió que esto era mentira. Pero esta mujer ha dado fuerza a esto y tiene una pelea de estúpidos creyendo todo esto y enseñando esto. Amén. Por eso yo de aquí de mis entrañas, yo maldigo esa mujer, yo maldigo esa religión. Apoyamos eso de la ¿Entendemos? Sabaña, lo apoyamos. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado. El Eterno cállese de Tenemos que prepararnos. Y todo movimiento que quiera hacer aquí en esta ciudad, ese espíritu de anticristo se ha destruido en el nombre de que el Dios. Eterno le cierre la boca. Amén. Amén. Dios le continúe bendiciendo.